En un circuito trifásico balanceado, conectado o en conexión Y-Y o estrella-estrella, las fuentes están conectadas en estrella y las cargas también. En este sentido, lo que tenemos es que el punto intermedio donde se conectan las fuentes corresponde al neutro. Por cuestiones de equilibrio y si el circuito está balanceado, este neutro está virtualmente conectado a este. Es decir, no hay necesidad de interconectar estos dos elementos porque existe un balance de cargas que certifica que el voltaje de referencia en el neutro en este punto es el mismo que está aquí. Por lo tanto, lo que podemos hacer es determinar que para resolver un ejercicio donde conozcamos al menos uno de los voltajes de fase y el valor de la impedancia en Y, ya que todas las cargas van a ser iguales, por eso es balanceado, entonces vamos a resolver algunos ejercicios a partir de esta teoría. Empecemos con los siguientes datos de entrada. Supongamos que tenemos que el voltaje AN, el voltaje de fase, en el punto A, está dado por una magnitud de RMS de 330 voltios en un ángulo de 10 grados. Este es un voltaje AC. Y que la impedancia conectada en Y corresponde a 20 menos J15 ohmios. A partir de estos datos, deducir las corrientes de línea y las corrientes de fase. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que lo que se denomina corriente de línea es la corriente que sale por cada una de las terminales que están disponibles para conectar cargas, es decir, las que están aquí. Voy a marcarlas en rojo. Esta corresponde a la corriente que sale por esta línea que está disponible hacia la carga, es decir, esto sería lo que voy a llamar I sub A. Esta sería la corriente I sub B y esta correspondería a la corriente I sub C. Bien, mientras que corriente de fase se define como la corriente que fluye a través de las cargas. La corriente de fase es la que fluye a través de las cargas. En este caso, para un circuito trifásico balanceado conectado en Y-Y o en estrella-estrella, las corrientes de fase y las corrientes de línea son iguales, porque como podemos ver aquí, la corriente que fluye por esta línea es la misma corriente que atraviesa la carga. Por lo tanto, no hay necesidad de aplicar ninguna otra conexión. Es distinto cuando hay una conexión Y delta. Allá sí tenemos que hacer una equivalencia, pero en este caso no. Entonces, lo único que necesitamos es, para trabajar más cómodamente, vamos a convertir esta impedancia que está en forma polar, vamos a convertirla a forma, está en forma rectangular, vamos a pasarla a forma polar. Es decir, aquí el valor ZY en forma polar estará dado por, entonces necesitamos la calculadora obviamente. Bien. Entonces, simplemente basta con colocar el primer parámetro para saber, por ejemplo, si un número complejo está dado en forma rectangular, para pasarlo a polar depende de la calculadora que usen. Aquí, por ejemplo, utilizo el comando apps y dentro coloco el número, en este caso sería 15i. Y tenemos que esto nos da 25. O aplicamos la fórmula del teorema de Pitágoras. Aquí tenemos 25 en un ángulo de, y aquí viene otra vez. Para determinar el ángulo lo hacemos con el comando arc y depende de qué calculadora o de qué programa ustedes estén utilizando. Arc significa argumento o ángulo. Entonces ahí ya depende de las capacidades o de la calculadora que ustedes tengan. Aquí lo que hago es colocar nuevamente el número complejo, que sería 20 menos 15i, y el ángulo me da menos 36,87 grados aproximadamente. Menos 36,87 grados. Entonces, menos 36,87 grados. Y esto está en ohmios. A ver, cuando tenemos un circuito conectado en Y, esto es muy sencillo de trabajar. Basta simplemente con aplicar la ley de Ohm, porque cada una de las fuentes y las cargas están conectados de tal manera que se puede tomar como una sola fase independiente, ya que estos dos puntos equivalen a un neutro. Si están balanceados, el neutro y este están virtualmente conectados.
Es como si hubiera una conexión acá, un cable que los uniera. En ese orden de ideas, entonces simplemente aplicamos la fórmula que dice que la corriente de línea, que es la misma de fase, será igual al respectivo voltaje de fuente sobre la impedancia que hay en ese punto. Entonces, aquí simplemente lo que hacemos es, en este caso, lo que hacemos es hallar el valor respectivo. De esta forma, por ejemplo, lo único que hacemos es sustituir 330, que es la amplitud o módulo, en ángulo de 10, va a ser igual, sobre, en forma polar, 25 en ángulo de menos 36,87 grados. Bueno, entonces, aquí simplemente se dividen las magnitudes, ¿no? Entonces aquí simplemente 330 dividido en 25, entonces dividimos las magnitudes, nos da 13.2. Estamos hablando de una corriente, ya que esto corresponde a una corriente. Las unidades las colocamos después cuando ya hayamos determinado el ángulo. Al argumento del numerador le restamos el argumento del denominador. 10 menos 36,87, o sea, la resta del número negativo es una suma. 10 más 36,87 nos da 46,87 grados y esto está en amperios. Bueno, hasta ahí está perfecto, ¿cierto? Bueno, lo que puedo decir de las otras fases es muy sencillo. El voltaje de fase, la fase B, es la misma magnitud, 330, por ser un circuito balanceado, pero el ángulo se atrasa con respecto al de A 120 grados, es decir, equivale a que al ángulo de aquí le restamos 120, y 10 menos 120 nos da menos 110 grados. Estos son voltios AC. Mientras que la corriente que tenemos acá va a presentar exactamente el mismo valor porque vamos a hacer la misma división. De hecho, la corriente de esa línea va a ser igual al voltaje B sobre la respectiva impedancia, que es la misma para todas las fases. Y aquí lo único que hacemos es operar, pero entonces va a cambiar ese ángulo. Entonces, algo que podemos deducir ahí es que el resultado de la magnitud va a ser el mismo, ya que vamos a hacer la misma división. Vamos a llegar a 13,2. Y podemos de una vez llegar a la respuesta sabiendo que aquí lo que va a cambiar es el argumento del numerador, el cual se ha desplazado en atraso 120 grados. Basta con que a la respuesta de la corriente en A le apliquemos ese retraso, es decir, al ángulo 46,87 le restamos los 120 grados. Y eso nos dará entonces 13,2 en ángulo de menos, y aquí sí necesito calculadora, nos daría 46,87 menos 120. Eso nos da menos 73,13 grados. 73,13 grados. Y estos son amperios porque es una corriente, ¿no? Ahora, el voltaje C se atrasa con respecto al voltaje de A 240 grados. Pero por equivalencia de ángulos es como si se sumara también 120. Entonces podemos expresarlo como 330, la misma magnitud del voltaje A, pero con un ángulo que equivale a que el de A le sumamos 120 grados o le restamos 240. Numéricamente son valores distintos, pero en relaciones trigonométricas tienen los mismos valores. Entonces, en este sentido, 10 más 120 nos daría 130 grados. Esto es voltaje AC, donde la magnitud, recuérdenlo, para sistemas polifásicos y en general cuando hablamos de circuitos de potencia, es un voltaje RMS o valor medio cuadrático. Bueno, la corriente IC también se expresa de la misma forma, el voltaje de la respectiva fase sobre la impedancia que está conectada, donde una vez más y por las mismas razones voy a dividir las mismas magnitudes, 330 sobre 25, que me conduce a 13,2, y el ángulo en este caso, el del numerador con respecto a la corriente IA, en el numerador ya no trabajamos con 10, sino con un ángulo que se corrió hacia adelante, que se adelantó 120 grados. Entonces,
Simplemente al ángulo de la corriente en la línea a 46,87, le sumo los 120 grados. Y eso me va a dar en amperios 13,2 en un ángulo de 166,87 grados. Esto me da amperios. Listo, no necesito hacer nada más. Es todo lo que tengo que hallar, porque hallé las corrientes de fase. Recuerden que en un circuito Y, ¿no es cierto? Las corrientes de línea, que son las que salen acá, de los puntos de salida, ¿no?, hacia las cargas, son los mismos. Es decir, la corriente IA que viene por esta línea es la misma que fluye a través de esta carga, en una conexión Y. Bueno, vamos ahora a proceder. Entonces voy a borrar este resultado y vamos a trabajar entonces con otros valores, otro ejemplo, pero basándonos en el mismo circuito. Procedamos entonces. A ver, voy a trabajar pues, voy a seleccionar otro valor. Por ejemplo, supongamos que me dan en este caso el voltaje en la fase C, donde tengo una magnitud, por ejemplo, 440, o mejor aún, démoslo en forma polar, en forma rectangular. Un voltaje expresado como 75 menos J90. Bueno, perdón, esa bolita no va ahí. Esto se refiere a un voltaje AC. No es normal, pero puede pasar, ¿no? Simplemente es un voltaje que no corresponde a la fase que normalmente nos dan, donde tenemos su expresión fasorial, pero en forma rectangular. Y una impedancia que vale 25 en ángulo de 15 grados negativos. Esto en ohmios. Bueno, no hay problema con esta, ¿no es cierto? Básicamente, lo normal es dar los voltajes en forma polar, ¿no? Aquí está en forma rectangular, pero eso no ofrece ningún problema. Simplemente utilizamos la calculadora, ¿no?, o el programa de cálculo que ustedes estén usando y que se conozcan los comandos para poder trabajar acá. En este caso lo que voy a hacer es, voy a ingresar el número 75 menos 90i, que estaría en su forma compleja rectangular. ¿Listo? Ahora, voy a utilizar el comando valor absoluto. Voy a aprovechar que ya escribí el número, lo voy a ingresar aquí dentro. ¿Listo? Y eso me da, el valor absoluto tendría 117.15 voltios en ángulo de, una vez más la calculadora con el argumento correcto. Entonces aquí vamos a colocar arc, que es el comando que se usa en este programa, y voy a colocar dentro el número complejo que escribí y que representa el voltaje en la fase C. Me da menos 50.19. Menos 50.19 grados. Este es un voltaje AC. Listo, tenemos la magnitud RMS de ese voltaje y tenemos el ángulo inicial. Ahora, no debe complicarse, solo recordemos una cosa. Si el fasor o el voltaje fasorial en A es un valor que es el voltaje fase y un ángulo inicial θ, el voltaje B es ese mismo valor en magnitud, pero con el ángulo desplazado en atraso 120 grados. Mientras que el voltaje C es el mismo voltaje de fase, pero con un desplazamiento angular en adelanto de 120 o en atraso de 240. Bueno, yo utilizo esta forma, cualquiera que utilicemos está bien. Entonces, notemos una cosa, aquí lo que no conocemos es la fase de A, pero podemos hallarla, porque aquí tenemos que, si tenemos la fase del voltaje C, sabemos que un ángulo que no conocemos más 120 grados da como resultado menos 50,19, ¿cierto? Pues despejamos θ de ahí. Simplemente pasamos este a restar, me quedaría menos 50,19 menos 120 grados, nos da menos 170,19 grados. Que ese será el ángulo entonces que le corresponde al valor θ, o sea, ya conozco el valor θ. Entonces, el voltaje A será entonces la misma magnitud, 117,15,
Recuerden que es un circuito trifásico balanceado. Pero el argumento es menos 170,19 grados. Esto es voltaje AC. Con B, lo único que tengo que hacer aquí es restar 120, ¿no? Entonces, para B, B entonces tiene la misma magnitud RMS, 117,15, pero entonces al ángulo que está aquí a menos 170,19 le restamos 120 como expresa acá, ya que el valor θ se acabó de hallar en este procedimiento. Entonces simplemente hacemos la operación. Bueno, yo no soy muy bueno para esas sumas, entonces vamos a hacerlo aquí paso a paso. Entonces tengo menos 50,19 menos 120 nos da menos 170,19. Ah, no, perdón, aquí yo hice mal, disculpen. El ángulo es menos 170, escribe, 170,19 menos 120. Ahora sí, me da menos 290,19. Entonces aquí me da menos 290,19 grados BAC. Noten que el voltaje me da por fuera del rango típico de menos 180 a 180. Si ustedes quieren convertir esto en un rango de los valores de ángulo que siempre solemos trabajar, basta con que le sumemos 360 grados. Pero se puede dejar así, numéricamente no me va a afectar los resultados. Uno lo hace si se quiere, ¿no? Si se quiere hacer, se puede. Entonces aquí, por ejemplo, si yo convierto eso, 117,15 en ángulo D, entonces a menos 290,19 le voy a sumar 360 grados para convertirlo en un número positivo que esté en el rango de menos 180, de 0 a 180. Me da 69,81, prefiero trabajar con ese ángulo. Entonces, 69,81 grados voltios AC. Listo. Ya tenemos los tres voltajes de fase, ¿verdad? Pude haberles preguntado cuál es el voltaje de línea, no ese es nuestro problema por ahora, ¿no? Aquí básicamente lo que hacemos es lo siguiente. Para hallar las corrientes, la corriente de línea I sub A, recuerden aplicar simplemente el voltaje de la respectiva fase sobre la impedancia en Y. Bueno, aquí tenemos que esto es 117,15 en ángulo de menos 50,19 sobre la impedancia que en forma polar es 25 en ángulo de menos 15 grados. Bueno, al hacer la división, entonces, vamos a dividir las fases, dividir las magnitudes. Entonces, dividimos la magnitud. 117,15 dividido entre 25. Y eso me da 4,686, que puede aproximar a 4,69. Con un ángulo que es al de arriba, menos 50,19, le resto el de abajo, menos 15, o sea, menos 50,19 más 15. Porque cuando restamos un número negativo, ¿no? Esto es cuestión matemática. Bueno, entonces tengo menos 50,19 y le restamos el de abajo, o sea, más 15, más 20, sí, más 15, nos da menos 35,19. El ángulo de esta corriente, menos 35,19. Verificamos. Listo. Esto está dado en amperios. Bueno, ahora, por lo que vimos en el ejercicio anterior, las respectivas corrientes de línea B y de línea C se desfasan con respecto a esta en el mismo valor angular en que lo hacen los voltajes de fase. Es decir, que la corriente en B va a tener la misma magnitud, 4,69, pero entonces al ángulo menos 35,19 le restamos 120 grados. Lo escribimos acá, menos 35,19 menos 120. Esto nos da 4,69 en un ángulo que es menos 155,19
1.19 grados y esto es una corriente en amperios. Ahora, la corriente C va a tener la misma magnitud, porque siempre tiene la misma magnitud, pero al ángulo menos 35,19 le sumamos 120 grados. Entonces, al hacer la operación a nivel angular, nos da... Bueno, entonces con la calculadora hacemos esa operación. Al ángulo, entonces menos 35,19 le sumamos 120. Eso nos da 84,81. Entonces aquí 84,81 grados, esto se ve en amperios y así determinamos las corrientes. Bueno, una cosa, ¿qué pasa con los voltajes de fase? Eso no lo mencioné, pero también se puede hacer aquí. Si usted conoce los voltajes de fase, puede hallar los voltajes de línea. Los voltajes de línea son los que hay entre cada par de fases o de puntos, ¿no? En este caso, por ejemplo, voy a colocar un color diferente y voy a poner que entre este punto y este punto, es decir, entre estos dos nodos, el A y el B, hay un voltaje de línea que vamos a llamar voltaje AB. Entre este y este hay un voltaje que llamamos voltaje fasorial BC. Y finalmente, para conservar el sentido positivo de las fases ABC, entonces, siendo positivo acá y negativo acá, está el voltaje de fase CA, ¿no? Bueno, afortunadamente también podemos hallar eso de manera inmediata porque conocemos una expresión muy sencilla. Entonces, la expresión es bien simple. Dependiendo qué voltaje queramos hallar, vamos a partir entonces del voltaje AB. Entonces, voltaje de línea AB va a ser igual a raíz de 3 por el voltaje A adelantándose en 30 grados. Bueno, es decir, multiplicamos por raíz de 3 la magnitud del voltaje de fase, que es el mismo para todos, y al ángulo que tenga A le sumamos 30 grados. Ahora, cada uno de estos voltajes, los otros voltajes, por ejemplo de B a C, va a tener la expresión, es decir, en este caso va a ser el voltaje B a B, pero le aumentamos, o más bien nos atrasamos 120 grados. Para el voltaje CA, tomamos, aquí cometí un errorcito. No, sí está bien, perdón. Entonces, AB, correcto. Aquí es el voltaje AB, pero con un desplazamiento de 120 grados o menos 240, de acuerdo a como lo necesitemos. Entonces, basta con que hallemos el voltaje de línea AB y automáticamente, simplemente por desplazamiento angular, hallamos los demás. Entonces, por ejemplo, el voltaje BAB, raíz de 3 veces. En este caso, raíz de 3 por la magnitud del voltaje de fase, que fue 117.15, y en el valor angular entonces para ese voltaje, el voltaje A, el valor angular fue, veamos dónde está, aquí, menos 170.19 grados, le sumamos 30. ¿Qué nos da eso? Con la calculadora, por supuesto. Entonces aquí tenemos raíz de 3 por 117,15. Eso nos da 202.9, la magnitud solamente, 202.9 en un ángulo de, hacemos la operación, 60, 50, 140.19 menos 140.19 grados. Listo. Esto es el voltaje AC entre líneas, ¿no? Para hallar los demás voltajes, simplemente tenemos en cuenta la misma magnitud, 202,9, pero al ángulo a este le restamos 120.
lo que nos da menos 260,19. Ahora, como es un ángulo que está por fuera del rango, lo que hago es, basta con sumarle 360 grados. Entonces, vamos a ver cómo queda cuando le sumamos. Entonces, para convertirlo de menos 260,19, le sumamos 360 para que nos dé un ángulo equivalente en el rango que a mí me interesa, da 99,81, 99,81 grados, voltaje AC. Y finalmente el voltaje de línea CA entre la fase C y la fase A, que tendrá la misma magnitud de los anteriores, pero que con respecto a la fase de AB, es decir, que fue menos 140,19, ¿cierto? Entonces, en este caso lo que hacemos es sumarle 120 grados. Bueno, dejamos la misma magnitud. Veamos entonces qué nos da la calculadora. Y simplemente decimos que menos 140,19 más 120. Eso nos da menos 20,19 grados. Menos 20,19 grados. Además nos da en el rango en el que gusto expresar los argumentos de las variables. Así queda. Bueno. Espero que con estos dos ejercicios haya mayor claridad respecto a lo que se pedía de la actividad en clase. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias.